hablado de forma soberbia para que el conocimiento del Hijo de Dios no sea alcanzado en esta generación. Oro, Señor, para que estos sean realidades palpables y que así como en el Hijo unigénito fue vista la gloria tuya y que estaba llena de gracia, estaba lleno de gracia y de verdad, pueda ser vista en esta generación las riquezas de tu gracia, que puedan ser vistas en nosotros. Esas riquezas que son de la creación eterna y no de este mundo. Padre, gracias. Por eso pedimos que tu espíritu, en nuestro espíritu, genere el nivel de sensibilidad para que nosotros como buena tierra podamos ser afirmados en estas verdades eternas que se legalizaron en la cruz, para que nuestro ser exprese esta paz. Padre, gracias. Gracias porque nos has dado tu propia vida en el Hijo, y en tu Hijo nos has dado todas las cosas. Permítenos entenderlos, Espíritu, ayúdanos a digerirlo, y que desde la mente de Cristo, no desde una mente reprobada, humana, del primer Adán, caída, analicemos esto, sino que desde la mente de Cristo podamos experimentar aquello que tú has establecido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, levante sus manos a Dios. Levanten manos santas con gozo, porque hemos sido traspasados de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Dé gracias a Dios en esta noche. Dé gracias a Dios en esta noche, porque en Cristo Jesús estamos completos. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos afirmas, nos exhortas, nos confirmas en Cristo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Esplendor de un rey. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Decimos todos cuán grande, aleluya, y cuán grande. Lo verán. Una vez más decimos cuán grande. Lo verán, y cuán grande es mi Dios. Oh, día a día Él está, el tiempo está en Él.
confesamos cuán grande y cántale, hoy lo cantamos y todos son testigos. Una vez más, oh, cuán grande y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Y cuán grande. Otra vez, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es una vez más, mi corazón confiéselo de lo que vendrá y de lo que vendrá. Una vez más, de lo que vendrá, oh, y de lo que vendrá. Confesamos y de lo que vendrá. Tengo algo por aquí, señores. Discúlpenme, pero ¿cómo no expresar esto que Cristo ya hizo por mí? O sea, ¿cómo no ser intencional? Ven. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Entonces, cuando soy débil, cuando estoy encerrado en Cristo, entonces soy fuerte. Aleluya. Porque con la única manera que nosotros podemos poder echar hacia adelante. Aleluya. No. Por favor, señores. Me encanta Gálatas 2:20. Si usted está feliz, por favor, dé una sonrisa, aleluya, una expresión de gracia.
Saben que en el sistema afuera, donde hay chelcha y cosas, cuando la gente está acostumbrado a salir a tomar, a recrearse, en la discoteca y eso, las fanfarrias que hacen los músicos dependen de alguna propina que le dan a alguna gente. Entonces yo veo que aquí como que hay diferentes presiones de los músicos. Es que a veces que si hay alguna propina, si hay algo raro, ¿verdad? Como que hay un misterio ahí, ¿verdad? Miren, señores, antes de entrar, agradecemos siempre enormemente el esfuerzo que cada uno de ustedes hace de decir presente, de que podemos venir a que seamos edificados como iglesia para comer y que el Señor pueda poner por medio de la palabra la dirección para que nosotros entendamos por dónde debemos ir, qué debemos de caminar y que la palabra que viene como semilla pueda encontrar un terreno fértil en nosotros para que también pueda encontrar el ecosistema y ésta se pueda expandir. Sabemos que hay diferentes distractores y diferentes elementos que nos llevan a que la palabra sea entorpecida del fruto. Así que cada uno de ustedes le pedimos que, aparte de agradecerle, que pueda prestar atención y que pueda valorar el consejo que Dios establece conforme a su diseño que estableció las Escrituras. Y antes de, quiero decirle que el jueves no tenemos discipulado. ¿Por qué no tenemos discipulado el jueves? Nosotros como iglesia hacemos mucho hincapié en lo que es la formación y por eso para nosotros tiene tanto valor el discipulado y tratamos de pasar lista, dar un seguimiento a corto. Entonces, entendemos que el mensaje, cuando no tiene una evidencia en aquellos que lo expresan, entonces como que no tiene ese sentido. Entonces, hay una tarea de formación donde se estará ejerciendo en Santiago, en Congregación Cristiana en Santiago, por lo cual los maestros tendrán la oportunidad de ir a formarse también, porque es necesario que el que da también coma. Entonces, debido al diseño que establece la Escritura, preferimos mejor cerrar y que no tengamos discipulado ese día a fin de que se pueda lograr la tarea de formación que tanto se exige a los que participan, que es necesario también que los que suministran también sean parte. Así no tendremos discipulado el jueves. Recuérdenlo, yo sé que a algunos se lo olvida como quiera, aunque yo conociendo la vida normal de la congregación y viendo lo que pasó el día del campamento, la gente se le olvida la actividad, pero los días que no hay, que hay suspensión de actividad, como que esa agenda, como que tenemos dos agendas, como que la agenda que genera compromiso como que se olvida, pero cuando tú denuncias, porque los que no sabían, el día del campamento, yo mandé a una persona que viniera. Mira, está aquí desde las 6 hasta las 7:30, casi hasta las 8. Por si acaso alguien no leyó el mensaje y vino por error. Dios mío, yo creo que nosotros nunca habíamos sido tan efectivos en la comunicación. No vino nadie. No vino nadie. Sin embargo, a veces tú tienes un taller, tienes una cosa y como que, ay, se me olvidó. Yo estaba en una cosa y como que me distraje y yo borré. Chanfle, pero el ser humano es especial. Así que, pero nada, entremos en materia. Hoy tenemos la última enseñanza que venimos trabajando acerca del ayuno. Por lo tanto, trataré de explicar algunas cosas que se han venido explicando y añadir otras, con el fin de que podamos ir poniendo conclusión. La semana que viene tenemos cambio de tema. El tema de la semana que viene vamos a empezar a trabajar lo que es el bautismo. A partir de la semana que viene. Entonces esperamos que hoy poder de manera conclusoria, ¿se diría la palabra? A manera de conclusión,
nosotros podamos ir puntualizando algunas cosas y quiero que podamos valorar. Así que preste mucha atención y vamos a las escrituras para ir ganando tiempo, porque sabemos que usted no quiere irse más allá de las 10 de la noche. Entonces vamos a tratar de no pasarnos de ahí. Génesis capítulo 2. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17. La palabra de Dios es viva y eficaz, la cual entendemos que en las escrituras la encontramos. Por lo tanto, leemos: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Amante Padre, te damos gracias porque tus escrituras no han podido llegar a nosotros. Y aunque existen diferentes versiones acerca de que hay distorsión, entendemos que a pesar de las diferentes interpretaciones, en ella podemos encontrar el diseño de Dios, tu diseño para con la iglesia. Permite que podamos encontrarlo y entenderlo, y que esto no se convierta en una información que podamos repetir, sino que esta palabra se haga carne en nosotros. Padre, gracias. En nombre de Cristo. Amén. Miren, esta semana he entrado en un poquito como de shock por algunas situaciones que he estado experimentando, por algunas cosas que me han escrito, en algunos consejos que me ha tocado estar. Y esto trae a memoria, me trae pensamientos que quiero poner sobre las manos a ustedes, porque entiendo que es necesario que también pensemos juntos. Y yo me pregunto, ¿para qué existe la iglesia? En medio de tantas como fluctuaciones, tantos vientos que vienen, atacan la familia, atacan los hijos, atacan los matrimonios. La pregunta que uno debería hacerse, ¿para qué existe la iglesia? Y es importante, sabemos que el año pasado nosotros tuvimos con el apóstol Basilio Patiño acerca de qué es la iglesia. Pero sabemos que todavía a veces, aunque tengamos las enseñanzas, como que no logramos conectar de manera correcta con el mensaje. Y es algo que debería, Ángel citó, 1 de Pedro 1:12, cuando decía: yo no dejaré de recordarle estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Yo creo que Pedro fue un poco sarcástico en lo que decía, porque si una de las cosas que produce que el ser necesite recordar es que no está generando el fruto de lo que se le está diciendo. Entonces, ante esa agonía del que dice yo sé, para no atacar el que no veo el fruto, yo te voy a decir, te lo tengo que recordar. Pero realmente los profesores, cuando están enseñando, no vuelvan a enseñarte algo a menos que te vean flaqueando en el concepto. Entonces, si hay que volver a recordar, es porque de una forma u otra se ve el flaqueo en el entendimiento de lo que se está diciendo. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Yo sé que estamos hablando de ayuno, pero ¿para qué existe la iglesia? Y yo sé que podemos decir muchas cosas, pero yo le voy a decir dos cosas que expresa para qué es la iglesia. Pero lo primero le dirá, ¿qué no es la iglesia? La iglesia no es un lugar físico. El propósito de la iglesia no está dado para reunir gente. El propósito de la iglesia no está para exponer canciones que me alegren. El propósito de la iglesia no es crear un lugar cómodo donde tengamos una buena silla, un buen aire, una buena iluminación, de lo cual a veces nos sentimos orgullosos. La iglesia no es eso. Establecer el concepto, la iglesia no es venir para establecer un nuevo modelo de religión, porque existen muchísimas. Y aunque encontremos un lugar físico hermoso donde haya millones invertidos, siempre habrá uno más grande. Siempre habrá uno que habrá invertido más. Sin embargo, la iglesia no tiene ese concepto de un lugar físico.
La iglesia no existe para proveer un lugar para que la gente venga y se reúne a orar, a cantar. La iglesia no es esa, la esencia de lo que es la iglesia no puede ser reducida a un espacio físico o a un accionar que esté motivado por una emoción o por una circunstancia. La iglesia tiene un propósito fundamental, y es que Dios ha establecido su iglesia para dar a conocer el diseño, su diseño, que hoy lo decimos con la palabra de diseño. En otra ocasión lo decimos para dar a conocer el propósito eterno que desde la eternidad fue establecido en el Hijo. Por lo tanto, la iglesia, su razón de ser, es comunicar el diseño de Dios en los asuntos de la vida. Por lo tanto, usted no tiene que venir a pensar que usted viene a un lugar físico a compartir con la iglesia, a tratar de curar su semana de pecado y para que a partir del lunes entender que la va a renovar. La iglesia no tiene esa función que usted sea parte para tranquilizar su conciencia, para que usted termine diciendo, yo al fin no soy tan malo. La iglesia tiene un propósito y es comunicar el diseño de Dios. ¿Y por qué esa inquietud? ¿Por qué tengo esa inquietud, señores? Porque es imposible que los asuntos de la vida funcionen aislados del entendimiento correcto del diseño de Dios. Me escribe una persona ayer y me dice, yo quiero reunirme contigo. Yo digo, el problema es que tú nada más quieres reunirte cuando tienes problemas. Entonces yo le decía, tú no puedes esperar que la China, como Wellington dice, dé mango. Entonces, mientras tú estés operando en los sistemas de mentira que dan a luz a lo que es la muerte, no podemos querer que las cosas funcionen. Tú te reúnes con un matrimonio, mi matrimonio tiene problemas. Ay, ¿qué pasa? Mi esposo es el culpable. Ok, hablemos de ti. Entonces, ¿cómo el ser humano, al desconocer el diseño, vemos que está configurado para aprender a ver hacia afuera y a ver poco hacia adentro? Entonces, ¿cómo nosotros, alejados del diseño de Dios, vamos a poder encontrar el diseño correcto para lo que es la familia, el diseño correcto para lo que es el matrimonio y el diseño correcto para lo que es el individuo? Dios se expresa por medio de la iglesia, pero la iglesia está compuesta de individuos que se casan, que forman matrimonios, y esos matrimonios dan familia, y esa familia expresa lo que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros no conocemos el diseño, entonces, ¿por qué tengo esa inquietud? Porque el hablar del ayuno puede ser un tema más para cumplir 3 meses o un mes, 4 domingos, o simplemente para llenar una agenda. Si usted no entiende que estos temas se están tratando no con el objetivo de llenar ese espacio hueco en su cerebro, para que usted al final diga, yo sé que es ayuno, sino para que usted entienda un diseño de Dios y para que a partir de ahí entienda cómo opera y cómo funciona. Señores, la mayoría de nosotros tenemos problemas cuando nos toca tratar artefactos, cuando no conocemos su diseño operacional. Y la mayoría de los problemas que estamos enfrentando en los asuntos de la vida es porque estamos alejados del entendimiento correcto de lo que es el diseño. Y por eso quiero expresar primero, antes de ir entrando un poquito, cuando Jesús estuvo en la tierra, hubieron varias cosas que Él estableció, de las cuales yo quiero citar 5. De las 5 que Él decía, yo soy. Primero Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Segundo, Él decía, Jesús dijo que era la luz. Tercero, Él decía que era la verdad. También dijo que era la puerta y también dijo que era la vida. Por lo tanto, parte esencial del sistema operacional de lo que es la iglesia es entender dónde comienza todo.
donde esto no comienza con el aprendizaje de una mente versicular, no comienza con eso. Esto no comienza con el aprendizaje de lo que son hábitos, así no comienza. Mire, si Jesús es el camino, todo el que no está en el camino está perdido. El que no lo tiene, si Jesús es el camino, entonces el que no lo tiene está perdido. Si Jesús es la luz, todo el que no lo tiene anda en tiniebla, oscuridad, como usted quiera llamarle. Pero esto, por más que usted quiera, por más que usted entienda, por más que usted quiera expresar, no hay forma de que si Jesús es la luz y usted no lo tiene, usted ande en luz. Si Jesús es la verdad y si usted no lo tiene, entonces usted anda en mentira. Y la mentira da un hijo que es la muerte. Si Jesús es la puerta, por más que usted quiera, usted está afuera. Porque usted no tiene por dónde entrar. Usted está fuera del diseño de Dios. Y por último, si Jesús es la vida, todo el que no la tiene está muerto. Entonces, ¿cómo influye esto en lo que es el ayuno? Una de las primeras cosas, señores, que pasa, el ayuno tiene el problema más grande para poder entender el ayuno es la meritocracia del hombre. La justicia humana, la justicia propia. Por eso es necesario, señores, que ustedes entiendan y que nosotros podamos entender que en este matrimonio que se da entre tú y Dios, la primera ceremonia oficial debe ser un entierro. La primera ceremonia oficial en este matrimonio debe ser un entierro. Donde tu meritocracia, donde el ego, donde lo que tú eres, deba ser llevado a la cruz. Porque esa falta de entierro es lo que nos ha llevado a nosotros a que cada vez que queramos instalar un concepto, encontramos esa barrera que choca contra ella. Y hay una palabra que nosotros decimos mucho y sin darnos cuenta, a veces está mal dicha. Palabra, por ejemplo, nosotros decimos que el hombre en Edén cayó. Eso es un error. El hombre no cayó, el hombre murió. No es lo mismo, si a ti te llaman que tu mamá se cayó a que tu mamá se murió. No es lo mismo. El concepto de que cayó te da una paciencia. El concepto que murió de una vez te genera un entierro. Por lo tanto, la realidad de lo que pasó con el hombre no fue que cayó. El hombre murió. Entonces, esta condición de este hombre es la que tiene este problema. Por lo tanto, esta meritocracia, esta justicia propia, todos nosotros entendemos que tenemos algo que darle a Dios. Y por eso nos comparamos. Y yo hablaba con un joven ahorita y decía, esto nos ha llevado a un punto que los pecados en nosotros tienen un impacto de acuerdo a lo que la sociedad cree de él. Y nosotros valoramos el pecado de acuerdo al impacto social que tiene. Por eso al ladrón la sociedad viene y lo mata. Salen toditos y lo apedrean. Pero al mentiroso, que nadie se da cuenta, donde nadie se dio, opera a lo interno de nosotros. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos entender el ayuno si no entendemos primero estas cosas básicas. Que tu meritocracia no sirve. Tú no tienes nada, por más que quieras, a través de la meritocracia, tú no tienes valor. No tienes prendas preciosas, no tienes acciones preciosas que vengan a aportar a que la mano de Dios se mueva a favor de ti. Porque si funcionara así, señores, el que más recursos tuviera delante de Dios. Porque por más que usted quiera ayudar, la ayuda a la gente va a depender de la cantidad económica que la gente mueva. Si no,
si nos vamos a la historia, en el año 1991, cuando muere Pablo Escobar, dice la historia que fueron 120,000 personas al entierro. Algunos de nosotros quizás, el que más se muera, llega quizás a recibir 100 o 200 gente o 300. Pero él ayudó tanto a la gente que 120,000 personas fueron al entierro. Pero eso le garantizó a él su salvación. Entonces, nosotros a veces descalificamos rápido a Pablo Escobar, pero aprendamos a descalificar nosotros que en pequeñas acciones nosotros entendemos que nuestra justicia tiene problemas. Entonces, esa falta de entendimiento de lo que es el diseño conforme a lo que es el ayuno está viciada por los pensamientos filosóficos. Pensamientos como el que te dice que el que más castiga el cuerpo es el que más está cerca de Dios. Donde se ha levantado el entendimiento, donde se dice que aquella persona que tenga la capacidad de sacrificar más al cuerpo es la que más está cerca de Dios. Esos son pensamientos filosóficos. ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia bíblica donde podamos sustentar ese argumento. Pensamientos filosóficos que también se han instalado, que en quien el más sepa que el hombre por medio del conocimiento, entonces también se acerca más a Dios. Entonces aquí tenemos los que más versículos se saben. Porque entiende que memorizando versículos está cerca de Dios. Y por eso Dios como que cada quien le puso un ejemplo bíblico. Y a esa gente que se memorizan los versículos, entonces le puso a Nicodemo, que sabía Biblia, y le dijeron, pero tú tienes que nacer de nuevo. Está muy bien lo que tú dijiste, pero tú tienes que nacer de nuevo. Pero hay otros pensamientos filosóficos que han venido y estas pasan por el más desapercibido. Y es los pensamientos de lo que es aquellas experiencias místicas, donde la gente entiende que las experiencias místicas tienen más valor. Que tienen más valor. Y si tú dijiste que lo que te pasó en un ayuno, si fue por un ayuno, entonces tiene un valor más alto. Si tú dices que tú tuviste un sueño donde veías un terremoto que azotaba a República Dominicana, ese sueño va a tener valor en el escenario de sacrificio que tú lo recibiste. Si dijiste que lo recibiste en un monte, entonces la gente entiende que tiene más valor. O si dijiste que recibiste, yo estaba en 40 días de ayuno y oración, tuve tal revelación. Y entonces tú tuviste un... Pero si tú dices que tú después de tener una noche larga de trabajo tuviste ese sueño, entonces tú tuviste un problema psicológico. Entonces, ¿cómo vemos que las experiencias místicas tienen impacto por el valor o por la asociación que nosotros hagamos a lo que es el sacrificio? Y ciertamente, señores, detengo la velocidad y digo, entiendo que sin darnos cuenta, si a veces sí nos hemos dado cuenta, nos hemos desviado. Yo sé que uno tiene que tranquilizar su conciencia diciendo, bueno, el Evangelio tiene mucho tiempo y ha llegado hasta aquí. Sí, es verdad. Pero tenemos que expresar lo que hoy somos, porque sin darnos cuenta, nos hemos desviado. Y antes de entrar directo al ayuno, yo quiero que usted vea, cuando el pueblo de Dios se desvió, ¿cuál era el consejo de Dios? ¿Qué hacían Dios? Ahí tengo 14 casos, no creo que lo pueda mencionar todo, pero voy a poder sacar la esencia de lo que nosotros podemos ver para que podamos entender. El primer caso de cuando el pueblo se desvió, tenemos Jueces 2. Y miren que decían, para probar con ellos a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová. El pueblo se desvía y oye lo que dice Jehová. Yo quiero que ustedes procuren si siguen el camino o no. Lo que resolvía el desvío en el libro de Jueces, ¿saben qué era? Volver al camino. Hay un texto muy famoso que nosotros hemos oído muchas veces, Segunda de Crónicas 7:14. Dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invocar,
y oraren y buscaren mi rostro. Y aquí viene que resuelve. Y se convirtieran de sus malos caminos. Ante el desvío, el consejo de Dios, ¿cuál es? Vuelvan al camino. ¿O qué podemos decir de los casos de Nehemías? Nehemías 8:5, 8:9 y 8:17 muestra acerca de que cuando el pueblo vino y abrieron el libro de la ley, dice que empezaron a llorar. Y cuando lloraron, que expusieron la realidad. ¿Por qué ellos lloran? Ellos lloran porque cuando le muestran las escrituras y muestran en qué ellos están, entonces lloran. Estamos alejados del diseño. Y por eso vemos en el verso 17 del mismo que lo próximo que sigue, que Nehemías y Esdras entonces hacen una oración para perdón de pecados. Vamos. Pero ¿qué sirvió para que ellos vieran la realidad en la que ellos estaban? Mostrar las escrituras. Tenemos el caso de Deuteronomio. Sucederá que cuando hubiesen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver. Yo sé que todavía hay gente que no me están entendiendo por dónde voy, pero quiero que vaya almacenando el contexto para que luego hagamos una conclusión. Tenemos el caso de Samuel. Cuando Samuel había un problema había un problema en el sacerdocio. Y Dios viene y toma una acción. Tenemos el problema de Josías. En Josías había otro problema. El pueblo se había desviado y Josías llama a arrepentimiento. Y tenemos el caso de Jeremías. Y también tenemos el caso de Timoteo. Tenemos el caso también de Isaías, de Ezequiel, de Jonás, Oseas, Amós. Pero yo quiero que citemos algunas descripciones primero. Y es primero el caso de Samuel. Dice la Biblia que cuando el pueblo estaba en escasez, cuando el pueblo estaba en problema, el diagnóstico que establece el profeta era que la palabra de Dios escaseaba. Noten, el pueblo se desvía. Hay problema. ¿Y por qué hay problema? Porque la palabra de Dios escaseaba. Y a la palabra de Dios escasear, entonces ¿qué viene? El problema. Asimismo, señores, si nosotros nos hemos desviado y no entendemos el diseño de Dios con respecto a algunas cosas que deben de ser fundamentales, es porque en muchos de nosotros la palabra escasea. No entendemos. Entonces, si no entendemos, entonces escasea. Tenemos el caso de Josías. Dice la Biblia que cuando Josías iba a reconstruir el templo estaba agrietado. Y noten que cuando el templo está agrietado, ellos empiezan a buscar dentro del templo y se topan con una sorpresa. Se encuentran con que la ley estaba perdida dentro del templo. Y yo quiero hacer un símil de esto, porque nosotros somos el templo. Y en aquel momento el templo era que representaba lo que salvaguardaba las escrituras. El arca del pacto mantenía lo que eran los 10 mandamientos y las 2 piedras y el maná, representando la palabra. Porque cuando se sellaba un pacto, cuando se establecía, lo más valioso se guardaba y se ponía en un espacio específico representando lo que se había declarado. Entonces en el templo que estaba para salvaguardar, en el templo se había perdido la ley. Entonces así mismo nosotros siendo el templo, muchos de nosotros, a lo interno de nosotros, se ha perdido el diseño. Alejado, y por más que nosotros queramos, no entendemos. Entonces, ¿por qué se ha desviado?
¿Por qué nos hemos desviado ante esas situaciones? ¿Qué hablar de Jeremías? Jeremías dice que la solución a lo que venía era que Dios iba a instalar un nuevo pacto. Y este pacto, la ley que era representada en la palabra, iba a ser instalada en nuestros corazones. A mí, lo que me llama la atención de todo lo que vengo mencionando es que ante todo desvío del pueblo, aunque todo esa que el pueblo se desenfrenaba, usted no ve ahí que Dios manda al pueblo a que haga una acción de la que hoy nosotros hemos introducido entre lo que es el misticismo para resolver el problema. Y lo voy a dejar ahí porque quiero primero citarle lo que pasa con Timoteo, trayéndolo un poquito más a estos términos. Según de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 5, hay 20 características de las personas que van a venir en los postreros días, la cual Pablo está tratando de decirle a Timoteo que estas personas van a venir a operar, y yo quiero que tú estés atento. Y le mencionaré algunas: amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que Dios. Y vendrán con una ropa que se llamará, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de lo mismo. El verso 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El capítulo 4 menciona tres características más que dicen porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo sé que algunas personas no entienden lo que es la fábula, pero las fábulas son historias que no son mandamientos bíblicos, pero son historias que, por ejemplo, en el pueblo judío se usan mucho las fábulas. Se hablan que Abraham tenía una cosa, que eso no está en la Biblia, pero eso está en los escritos de los ancianos, dicen. Y el pueblo judío es uno de los pueblos más ricos en fábulas. Pero note, ¿cuál es el medicamento? ¿Cuál es el medicamento que Pablo le dice ante estas personas? Mira, ¿qué yo quiero que tú hagas? Le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y luego le da un consejo, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. El verso 2 dice: te ruego que prediques la palabra. Ante esta situación, la solución que yo tengo para ti, Timoteo, es que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. El verso 5 dice: sé sobrio en todo, soporta la aflicción, ahora es obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el verso 14 y 15 dice, hablando de Alejandro el Caldero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate de personas como esa. Le pongo el contexto y trato de agrupar ahora. Si vemos, cada vez que el pueblo se desviaba del diseño de Dios, usted no ve que Dios decía: vamos a hacer una jornada ahora de 365 días de ayuno.
Vamos a hacer una jornada ahora de 365 días de silicio, de oración. Vamos a formar un coro de 1000 voces. Vamos a ungir la ciudad. Vamos ahora a hacer un año completo de evangelismo. Vamos ahora a celebrar 1000 bautismos, 10,000 bautismos en agua. No. Cada vez que el pueblo y cada vez que había un problema que se desviaba el pueblo, y aún de manera preventiva, cuando vengan esta gente, le dice a Timoteo, mi solución no es que te alejes y te vayas a un monte a orar. Mi solución no es que ahora dedique 40 días de ayuno y oración. Mi solución es que vuelvas a la palabra. Vemos que cuando Samuel, la solución, el problema que yo veo aquí, no es que al pueblo le falta oración, no es que al pueblo le falta ayuno, es que la palabra escasea. Entonces nosotros tenemos que entender, para poder enfatizar lo que es el ayuno, que es importante que nosotros podamos encauzarnos en la palabra. Porque si nosotros no conocemos la palabra, por más que nosotros hagamos, estaremos entretenidos en hacer cosas que van a ser para Dios, pero no serán en Dios. Que es una cosa totalmente, aunque tengan la misma palabra, son transversalmente opuestas. Porque tú puedes hacer cosas para Dios, para tratar de agradarlo, pero Dios no quiere que lo agrades haciendo cosas para Él, sino que lo hagas desde Él. Y Dios solo opera en Él desde el diseño que Él ha establecido, no desde el invento humano, que a la falta del entendimiento del diseño y a la escasez de la palabra nos hemos desviado y hemos creado de manera opcional, y lo hemos promocionado, lo que la Biblia establece, lo que es el culto voluntario. Y el culto voluntario, a la verdad, tiene cierta reputación entre los hombres y recibe el aplauso del público llamado la ignorancia, a pesar del entendimiento y del desvío. Y cada quien ha establecido su propia forma, su propio diseño, su propia forma de querer agradar a Dios. Y tú lo haces 3 días, tú lo haces 20, tú lo haces en tal monte, tú lo haces en tal congregación, tú lo haces en tal forma. Y hemos hecho pócimas y formas haciendo el culto voluntario. Y la Biblia dice que cuando el hombre de manera voluntaria quiso hacer su propio culto, entonces Dios dice la Biblia que Dios lo entregó a un espíritu de mentira, porque no amaban la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver el ayuno? Porque la Biblia no establece el ayuno ni siquiera como una herramienta, ni como una forma específica de parte de Dios. Señores, y por eso yo quiero que ustedes vean los diseños de las escrituras, y por eso vengo citando. Y tenemos el caso de Isaías. Isaías era conocido por su mensaje, pero hacía llamado de arrepentimiento. Jeremías tuvo un ministerio profético que involucró advertencias sobre la apostasía y llamaba al arrepentimiento. Ezequiel también instó al pueblo a volverse a Dios sobre el arrepentimiento. Jonás fue enviado y llamó al pueblo a que se arrepintiera. Malaquías contiene llamados al arrepentimiento y a la restauración de lo que fue el diseño que Dios había establecido. Malaquías 3, del verso 1 al 7. Entonces, cada vez que el hombre quiso alejarse, lo que Dios le dijo fue: vuelven a la palabra. Que contrario a la realidad que hoy nosotros estamos viviendo. Cuando el hombre diagnostica una crisis en la sociedad, el hombre, el medicamento que establece es que dice: vamos a crear una pócima. Y esta pócima a veces va a estar determinada por X cantidad de oración, o X cantidad de ayuno, o X cantidad de sacrificio. Error.
El diseño escritural dice que no hay forma de volver a Dios si no volvemos al camino y si no volvemos a su palabra. Por eso, por más que usted quiera hablar, que hablemos de ayuno, si no volvemos a la palabra, estaremos perdiendo el tiempo en todo lo que nosotros hagamos. Y no he entrado en lo que quiero hablar del ayuno sin que podamos poner en énfasis para qué estamos haciendo esto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque podremos durar años hablando, pero si no entiende, si usted no va a entender en dónde usted va a posicionar lo que se le está dando, esto es similar a qué. ¿A qué? Yo te pongo a ti 3 tazas en la mano. Una de café, una de leche y otra de chocolate. Y te pongo otra con azúcar. Y fácilmente tú andas con estas 4 en la mano. Y el no conocer para qué sirve te hace inefectivo. Porque cuando va ahí a la puerta ya tiene un problema. No puede abrirla porque tiene la mano ocupada. Pero corres el riesgo de que se te caiga y termine siendo un tollo. Pero cuando entiendes el diseño, sabes que yo no te estoy entregando café, leche, azúcar y chocolate. Yo te estoy entregando un mocachino para que tú lo prepares. Entonces te lo bebas y disfrutes de lo que se te está entregando. Entonces así mismo es el diseño de Dios. El deleite y el disfrute de las cosas de Dios, por nosotros no entender su funcionamiento, más que producir un deleite en nosotros, en muchos de nosotros lo que ha producido una carga. Porque todo lo que no termina incorporándose en nosotros, termina pesándonos. Y todo lo que pesa es porque no es parte del diseño. Y nadie que ande cargado puede decir que disfruta el camino que lleva. Por lo tanto, es importante que usted no venga a querer venir ahora que hablamos de ayuno y usted agarre 5 gente y decirle, tú no sabes lo que es ayuno. No sirve. Si tú no puedes entender el ayuno no como un concepto de que tú vayas allá afuera a enseñar a la gente que ahora yo sé ayunar y tú no, y no entiendes que esto no es para esto, sino para que tú te lo bebas y la palabra se haga carne y esa carne produzca en ti la evidencia de los nutrientes que posee el alimento, de lo que se te está dando. Porque la gente va a odiar la palabra cuando esta no se hace carne. Porque solo la gente dice, basado en lo que menciona el libro de Juan, que la gente vio la gloria de Dios cuando la palabra se hizo carne. Mientras esta palabra no estaba encarnada, Juan no había podido decir que la gloria era visible para él. Entonces así mismo podemos hacer un símil de lo que es la gente allá afuera. No podrá ver la gloria de Dios en ti si la palabra de Dios en ti no se ha hecho carne. Lo que puede producir en ti un ruido. Y el ruido es bastante molestoso. Y entrando un poquito más acerca de lo que es, ahora entrando un poco a lo que venimos hablando acerca del ayuno. Quiero recapitular algunas precisiones que venimos hablando. Con respecto al tiempo voy a tener que tratar de acelerar un poquito más. Dijimos que el ayuno es parte de lo que es un sacrificio, venimos enseñando. Guárdenme ese argumento ahí porque lo volvemos a tomar. Dijimos que el ayuno tiene que ver con abstinencia. Y mencionamos 5 tipos de ayunos en la última enseñanza. Dijimos que existía el ayuno voluntario, el que se lo proponían las personas, y que este por lo regular estaba ligado a lo que era luto. Dijimos el ayuno por causas grupales. Mencionamos el caso de Jonás, el caso de Estel, el caso de Moisés, creo que fue también que citamos. Y mencionamos el ayuno por costumbre, que habían 3 tipos de ayuno mencionados en el libro de Zacarías 8. Cuando se hacía el ayuno en el mes 4, en el ayuno en el mes 7 y en el ayuno en el mes 10. Hablamos del ayuno que Dios manda, Isaías 54. Y ese ayuno de Isaías 54, señores, es peligroso porque tú el que ayuna, tú le preguntas, ¿y tú has leído el ayuno de Isaías 54? Te dicen,
No. Entonces yo esta semana en la universidad se me presentó un escenario donde estaban hablando del ayuno. Y me hizo una persona, me empieza a hablar del ayuno y yo le pregunto, ¿tú has leído lo que la Biblia dice acerca de los tipos de ayuno? Me dice, no. Y yo digo, ¿y cómo tú sabes que lo haces bien? ¿Cómo tú sabes que lo haces bien? La iglesia es la única persona que sale a hacer sin entender para qué. Y hay quien le diga que está equivocado. Hay quien le diga que está equivocado. Y algo que Wellington y yo hemos hablado muchas veces, y es que ¿qué vamos a hacer con los resultados de la mentira? Porque la gente te dice, a mí eso me ha funcionado. A mí no me hable de eso, a mí eso me funciona. Si funciona, entonces, ¿cómo tú le dices a él que no? ¿Qué vamos a hacer con los ayunos? Hablamos del ayuno que Dios manda y el ayuno a la luz del nuevo pacto. Y vamos a entrar un poquito más de lleno en esto. Miren, el ayuno a la luz del nuevo pacto, hay cosas que tenemos que entender. Seguimos ayunando. No sé si ustedes se han dado cuenta, tenemos 3 semanas leyendo la misma palabra. 3 semanas leyendo la misma palabra. Aunque pareciera nueva, aunque es tratando de que usted pueda entender. ¿Seguimos ayunando? Sí, seguimos ayunando. Segunda pregunta, ¿seguimos haciendo sacrificio? Sí, seguimos haciendo sacrificio. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que sepamos que el sacrificio que nosotros tenemos que hacer tiene que ser conforme a la naturaleza de lo que nosotros somos. Entonces, si el hombre antes de la cruz tenía una forma, los ayunos que él hacía era conforme a la forma que él era. Por lo tanto, si usted quiere utilizar el modelo de ayuno que el hombre antes de la cruz hacía de acuerdo a esa forma, ya ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque no es la misma forma. Y miren esto, el hombre, le diré 3 cosas. La Biblia dice que el primer hombre era un alma viviente. Por lo tanto, sus sacrificios eran almáticos. Dependían de su alma. Todo, pero hay un tema. Y es que como el hombre tenía un espíritu muerto, estaba desconectado de Dios, la forma que él utilizaba para conectarse no era el espíritu dando una orden al alma de qué debe hacer, sino el alma dando una orden al cuerpo, para que el cuerpo entonces se someta. Y por eso el alma entendía que tenía que ofrecer sacrificio y por lo tanto presentaba el cuerpo físico como objeto para ofrecer su sacrificio. Entonces el hombre era almático y por eso él utilizaba ese mismo formato. Vamos a la cruz. Ahora, el nuevo hombre, dice Corintios, que es un hombre que tiene un espíritu vivificante. Por lo tanto, por eso es importante que nosotros sepamos, y lo dijimos en la primera enseñanza, que lo espiritual que tú eres no depende de los sacrificios que tú haces, sino de la posición que en Cristo tú tienes. ¿Por qué? Porque ahora como tú tienes una posición ante Cristo, de que tú tienes una nueva criatura y este nuevo hombre es espiritual, por lo tanto, el primer hombre era un alma que vivía. El segundo hombre ahora es un espíritu que da vida. Por lo tanto, el primer hombre, el sacrificio que hacía era conforme a su alma. El segundo hombre ahora, los sacrificios que tiene que ofrecer es de acuerdo a el espíritu. Por eso la Biblia habla que la oración tiene que ser espiritual, que la adoración tiene que ser en el espíritu, que la obediencia tiene que ser en el espíritu. Y todo debe ser hecho en Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre ahora tiene una condición. Y esa condición debe ser espiritual. Por eso, señores, la obra de la cruz
nos equipa con la naturaleza espiritual, con un templo espiritual, con una posición espiritual, con una bendición espiritual, con un cuerpo espiritual. No ganamos nada sacrificando el cuerpo si no entendemos los asuntos. El principal tema que ustedes tienen, señores, para poder entender, tenemos, para poder entender el ayuno, es que a veces ayunamos de lo que debíamos de comer y comemos de lo que deberíamos de ayunar. Entonces no funciona. No ganamos nada dejar de comer alimentos y alimentarnos con la mentira. No ganamos nada de dejar de comer alimentos y alimentarnos con videos extraños de lo que se hace en la navegación privada, para no dejar huecos en los historiales. No funciona que estemos leyendo libros que al final intoxican lo que nosotros somos y no enriquecen la nueva naturaleza que en Cristo nosotros hemos recibido. No funciona que ayunemos y no queramos dejar esa esclavitud que a veces tenemos a ciertas series, que le dedicamos tiempo, consumiéndolo por todas las vías, viendo películas. Señores, me enojo y me incomoda ver cómo nosotros se nos hace tan fácil ayunar a las cosas espirituales y comer las cosas del mundo. Tú agarras a una persona y le dices, yo necesito que tú asumas tal compromiso. Yo no puedo, tengo tal cosa, tengo tal esto. Y a veces uno está con la mano en la cabeza. Y de repente alguien viene, conseguí una beca para una maestría, conseguí esto. Y de una vez encuentra el paso, como que se reacomoda. Y tú le estás pidiendo 2 horas de compromiso a la semana y no puede. Y a los asuntos de la vida biológica apareció en la semana de una vez 8, 10, 12 horas. Y uno se pregunta, ¿cómo entonces es? Y yo le tengo pena a algunos jóvenes ahora porque va a pasar algo interesante ahora en enero. Yo sé que algunos tienen mucho deseo de empezar su inglés por inmersión y lo van a hacer. Y yo no sé cómo, porque a veces tú no puedes disponer de ellos y se van a inscribir como quieran. Y tú dices, ¿cómo? A veces llegándote tarde los discipulados, ¿y cómo vas a encontrar 4 horas diarias? No sé. No sé cómo es, ¿qué pasa entonces? Pero paso hambre, ayuno hasta las 12, hasta las 3, duermo en el piso. Pero no tengo tiempo para comer del árbol de la vida. No quisiera entenderlo, pero... Y yo siempre he dicho, tenemos que ver cómo conciliamos nuestros deseos con nuestras fuentes de financiamiento. ¿Cómo podemos conciliar nuestro deseo con nuestra fuente de financiamiento? Yo quiero aprender, yo quiero hablar como Wellington, yo quiero entender como tú entiendes. Ok, mírate, no, se me olvidó, mira, bendice. No sé. Entonces, ¿cómo a veces podemos conciliar? Mira, yo quiero aprender, mira, hay un curso, tú puedes pagarlo. Te dejan en visto, tú dices, bueno, entonces... Y como que la vida de uno se llena como de incoherencia. ¿Cómo es que vamos a lograr? ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr conciliar mi deseo de hacia dónde yo voy con los recursos que yo estoy dispuesto a dar? No sirve que ayunemos de algunas cosas cuando no estemos dispuestos a poder comer de lo que da vida, cuando nuestros bolsillos no se ven involucrados en la decisión. No sirve. Nosotros tenemos que llegar a un tiempo donde podamos elevar el nivel de ministros competentes, donde estemos dispuestos. Hay un curso, yo voy a poner de mis vacaciones. Allá en el trabajo no me dan permiso, pero si digo que voy de mis vacaciones me lo dan. Yo voy. Hay un taller, yo puedo. Yo voy a tomar un día de mis vacaciones. Mira, yo tengo que trabajar el sábado, pero como el curso es el sábado, yo voy a trabajar el domingo y yo voy a invertir en esto. Pero estamos tan prestos para agarrar los asuntos de la vida, para agarrar una excusa que tú no sabes qué tan comprometido tú estás, y a veces tú tranquilizas tu conciencia porque entiendes que porque a veces económicamente puedes financiar y no te involucras tú, a veces tú crees que está avanzando en eso. Y es que la integralidad del hombre tiene que ser por completo, espíritu,
alma y cuerpo. No es que vamos a atacar el cuerpo, pero si el cuerpo no se ve involucrado en las decisiones completas con respecto a las decisiones que tienen que ver con los asuntos de la vida de Dios, no estás avanzando por completo. No estás avanzando por completo. Entendemos en algunas causas que es verdad que el cuerpo tuyo no puede estar, por eso tiene que ser transitorio. Pero no siempre debe ser una norma. Tenemos que tener cuidado con ciertos comportamientos en los que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestros comportamientos se convierten en un diseño y no una acción. Y hay una diferencia muy grande cuando comportamientos de nosotros se convierten en un diseño y no una acción. ¿Qué diferencia hay? Cuando una acción es circunstancial, cuando es un diseño porque tú siempre haces lo mismo. Tú puedes tal cosa. No, yo no puedo, estoy ocupado, tengo esto. Nunca tiene tiempo, nunca puede sacar tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender el ayuno? Porque el ayunar tiene que ir más allá de que a veces nosotros trabajamos horas extras, largas horas. Y no está mal que tengamos un deseo temporal. Lo malo es que cuando se convierte en un sistema de vida, estamos dispuestos a trabajar horas extras para pagar un préstamo o para comprar algo en la casa, pero no pagamos horas extras para pagar un curso que pueda quizás edificar mi vida. O para pagarle al empleado, mira, yo trabajo en la mañana, ven, te voy a pagar el día. Pero estamos dispuestos para lo temporal a generar tanta inversión y tanta dedicación que no podemos. Tengo una cuenta, pero lo voy a dejar ahí. Quiero cerrar con una cosa, miren. Miren, en la medicina hay algo que se llama el triaje. El departamento de triaje en la medicina tiene una función, y es que tiene una función de clasificación de casos. Cuando los casos llegan, el departamento de triaje determina la gravedad del asunto y tiene diferentes colores: verde, amarillo, rojo y negro. Cuando un paciente llega y dice en etiqueta negra, él va directo a la morgue. Cuando dice etiqueta verde es porque puede esperar de manera tranquila. Cuando dice etiqueta amarilla es porque él tiene un caso no tan grave, pero si te descuidas se puede convertir en rojo. Y los que están en rojo son los que necesitan intervención inmediata. Una de las cosas, yo he estado hablando mucho, y es lo que yo vengo diciendo, la reconfiguración del ser. Una de las cosas que nosotros tiene que ser reconfigurada es nuestro departamento de triaje. Para que nosotros empecemos a ubicar el nivel de urgencia que ameritan ciertas decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque nuestro departamento de triaje se ha desviado y estamos dándole prioridad a lo que no tiene prioridad y le estamos quitando prioridad a lo que sí debe de tener prioridad. Ayunando de lo que tenemos que comer y comiendo de lo que tenemos que ayunar. Nuestro departamento de triaje, ¿cómo usted puede, lo que hemos hablado hoy, ubicarlo? Póngale etiqueta a algunas acciones de su vida. Póngale etiqueta porque hay cosas que necesitan urgencia. No pueden esperar. No pueden esperar. Algunos jóvenes de aquí se van a introducir ahora en enero a estudiar 4 horas de inglés. ¿Por qué? Porque ellos determinaron que eso es urgente. Su departamento de triaje le dijo que eso es rápido. Yo no puedo esperar. Yo tengo que hacerlo rápido. El año que viene tengo que salir de eso. Tengo que salir de eso. Por mi departamento de triaje dice que el devocional, si quiero lo leo, si no lo leo, si no, no importa. Entonces esa reconfiguración del ser tenemos que llevarlo a la cruz para que ésta sea alineada. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza solo se alimenta con un alimento que es conforme al diseño de lo mismo que Dios ha establecido en la vida de nosotros. Si no se hace, por más que usted quiera, no funciona. Yo quisiera y fuera el primero beneficiado de que las cosas se solucionaran con una varita mágica por medio de un suceso. Fuera el más beneficiado porque cogiera menos lucha, pero no
funciona, no sirve. Pongan sobre sus pies. Yo creo que ya hemos hablado suficiente en el día de hoy. ¿Cómo nosotros vamos a ajustar lo que es este ayuno al asunto del diseño? Si le resumimos lo que venimos hablando para que usted pueda empaquetar lo que venimos diciendo. Empezamos hablando acerca de que cada vez que el pueblo se desvió, la solución que Dios hizo fue que el pueblo volviera a la palabra. Lo segundo es que es lo más importante que yo quiero que usted entienda, que sí ayunamos, sí, hacemos sacrificios, sí, pero el sacrificio tiene que ser espiritual. El ayuno tiene que ser conforme a la naturaleza de lo que tú tienes. Y que no ganamos nada con que nuestro deseo no se concilie con el financiamiento que yo dedico. No ganamos nada. No ganamos nada ayunando algunos alimentos cuando estamos comiendo la mentira, la muerte, las palabras deshonestas de manera diaria, de manera constante. No ganamos nada. Y finalizamos con que Dios tiene que poner en nosotros la intención y usted la voluntad de reconfigurar su departamento de triaje. Reconfigúralo para que las cosas que le están dando urgencia está desconfigurado a una tarea en tu casa. Y no escriba lo que tú quieres ser, escriba lo que tú hiciste la semana pasada. Y ahí tú te vas a dar cuenta cómo está tu departamento de triaje. Escríbelo. Lo mejor que usted puede hacer es sincerizarse con usted mismo y no engañarse. Porque cuando hagamos eso nos vamos a dar cuenta de qué tanto, señores, el alimento que nosotros no decidimos comer, el tanque espiritual de nosotros todos los días, ese tanque no ayuna, ese tanque todos los días termina lleno. ¿Pero lleno de qué? ¿De qué está lleno? ¿Lleno de qué? Muchos de nosotros estamos dispuestos a invertir horas viendo disparate en las redes sociales, inundándonos en cosas, pero cosas que tienen que ver con asuntos eternos no le dedicamos el tiempo. ¿Lleno de qué? Esto es como el oxígeno. Si no entendemos la valoración de lo que tenemos que comer conforme al ayuno, habremos perdido el tiempo en esto. Por eso oramos, Señor, gracias. Te pedimos, Señor, para que la palabra, Señor, de acuerdo a las capacidades que tú muestras, que dice en Hebreos 4, verso 12, esta palabra tenga la capacidad, Señor, de abrir, de ser más cortante que toda espada de dos filos, Señor, que penetre hasta lo más profundo, Señor, que rompa los tuétanos, que discierna los pensamientos, que pueda, Señor, hacer la cirugía en nuestro ser y que pueda quitar aquella bacteria, Señor, aquella bacteria que se ha convertido, Señor, se ha convertido en una carne que ha venido a producir problemas a lo interno, Señor. Así como en la medicina, cuando hay carne que se mueren, que se hace una necrosis, cuando que hay que amputar y remover esa carne muerta que en vez que estuvo diseñada para producir vida, ahora que está muerta se ha convertido en una obstrucción. Asimismo hay acciones en nuestras vidas, Señor, en la nueva vida en Cristo que nosotros hemos recibido, que se han convertido en una parálisis y en vez de producir vida han venido a entorpecer el proceso de crecimiento que nosotros como iglesia tenemos que establecer. Nuestras vidas necesitan ser encaminadas conforme al diseño. Necesitan ser encaminadas, Señor, conforme a lo que tú has establecido, Señor. Dios, más que eventos espirituales, más que largas horas de oraciones o de elementos sacrificiales, necesitamos volver a tu diseño. Establecer la palabra como punto de dirección. Establecer la palabra como punto de impulso. Establecer la palabra como punto de ancla, Señor.
que sea la palabra que produzca en nosotros cada accionar, cada comportamiento, cada paso que vayamos a dar. No ganamos nada inundándonos, Señor, en los misticismos, en aquellas actividades que a la verdad generan cierta reputación entre el culto voluntario y a la verdad son beneficiosos para el cuerpo en cuanto al duro trato, pero que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne, Señor. Necesitamos hacer acciones que más que beneficien al cuerpo, ataquen al espíritu, Señor, para que este espíritu revestido del nuevo hombre pueda ser fortalecido y podamos crecer, Señor, podamos crecer. Señor, pon en nosotros el sentido de urgencia para que el cansancio habite en nuestras decisiones y nosotros podamos poner en tus manos el decir: ya estoy cansado, siento que no avanzo. Necesitamos que la verdad del evangelio, Señor, más que ser definida como una buena semilla, sea encontrada en nosotros como un ecosistema correcto, preciso, donde lo que yo haga, donde mi vida se convierta en un ecosistema, donde todo mi accionar, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, sea 24/7, en todo tiempo, todas mis acciones produzcan elementos necesarios para que la semilla, Señor, que es el evangelio del reino, donde hemos determinado que es correcta, esta semilla, Señor, pueda producir en nosotros conforme a lo que tú has establecido, Señor. Padre, gracias. Señor, gracias, porque tu palabra ha sido expresada. Permite, Señor, que la palabra no sea como aquel hombre que se vio en un espejo, que cuando se dio la espalda se olvidó de quién era. Así es la palabra cuando la oímos y no la obedecemos. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Señor, gracias. Padre, nos vamos a despedir. Gracias por este hermoso momento de tu palabra ha sido expresada, Señor. Permite que algunos de nosotros van a diferentes destinos, que sin importar hacia dónde vayamos, permite que podamos llegar bien, Señor. En el nombre de Cristo, amén. No se vaya rápido, abrace a su hermano, quite la prisa, olvídese de la habichuela que no se va a quemar.